buenas y bienvenidos y bienvenidas a Espacio Infinito, a este informativo infinito que os vamos a traer cada semana. Buenas, Tate, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Julio, espero que diciendo eso de que os vamos a traer un informativo semanal no pase nada y tengamos que cambiar nuestra programación. Pero sí es cierto que, bueno, intentaremos, si no hay ningún percance tecnológico, traeros semanalmente este breve noticiario y, y también, como hicimos la semana pasada, pues traer ese programa semanal, digamos, más monográfico que intentaremos ya tomar la próxima semana. Pues muy Y bien, bueno, siguiendo un poco con lo que hicimos la semana pasada, pues no tan breve como aquello que habíamos hecho hace algunos meses, pero sí que si quieres, Julio, puedes comenzar con ese, digamos, póker de noticias que os traemos. sí, claro, vamos a empezar con las noticias de la semana, lo que nos parecen las más un poco así más destacadas y que pueden dar un poquito más de que nos pueden dar un poquito más de chicha para un debate o para comentarla simplemente, como con la primera que empezamos, que es ese cohete chino fuera del control, unos restos sobre este cohete chino que se dice que, bueno, no se dice no, obviamente, pues van a caer a la Tierra, como cae bastante de la basura espacial, de esa que estamos tan poblados, que tenemos tanta población de esa basura en todo lo que es alrededor de nuestro planeta azul, de nuestra planeta Tierra. Y este Long March 5B, que así es como se llama este cohete chino, que sus restos podrían caer en alguna zona habitada. Bueno, el tanto por ciento, obviamente, tenemos un 70% de agua y de océanos en la Tierra, un 30% de tierra, así que las probabilidades ya vemos, sería un 3% de que cayese en tierra o sea, un 3%, un 30%, perdón, de que cayese en tierra, y dentro de ese 30%, pues en que caiga dentro de una zona habitada, pues es todavía más. Un cohete que, según nos informa los distintos medios de comunicación, pues sería de unos 30 metros de largo, unas 22 toneladas, y que se calcula que este 9 de mayo, justo cuando se acaba el estado de alarma, pues en España, pues caería sobre las 6:30, 6:37 horas, con un margen de error de más o menos de un día, de unas 28 horas, caería estos restos a la Tierra. ¿Dónde van a caer? Pues como siempre es una incógnita. ¿Se van a deshacer todos? Pues como siempre también es una incógnita. Sabemos que parte de esas 22 toneladas pues se quemarán en su proceso de reentrada a la Tierra y que aquí nos llegarán pequeños fragmentos. Esperemos que ninguno de ellos caiga sobre lugares poblados y sobre población civil. Sí, yo como bien sabrá la gente, los más cercanos a mí, saben de mi pasión por los Simpsons. Yo ahora cuando estabas comentando esto, estaba recordando el famoso capítulo del meteorito, en el que Homer decía que al final, bueno, que se reduciría aquel meteorito famoso al tamaño de la cabeza de un chihuahua, y que al final así fue. Yo espero que esos restos de basura espacial, bueno, restos de ese cohete, mejor dicho, en su reentrada a la atmósfera se desintegren lo suficiente, sean muchos, y que al final de todas esas toneladas los restos sean imperceptibles. Porque si no, yo creo que como si se tratase de una profecía de un pueblo galo, realmente en la actualidad, yo creo que vamos a empezar en un futuro próximo, muy cercano ya, a vivir toda esta serie de percances, digamos, porque si bien es cierto, yo os animo a que busquéis en internet alguna imagen, bueno, no alguna imagen, alguna recreación de cómo sería ese globo terráqueo, esa Tierra, que la vierais rodeada de todos esos satélites, de toda esa basura espacial que orbita alrededor de nosotros. Y realmente, incluso ya con todo este proyecto Starlink de este nuevo mesías llamado Elon Musk, que pretende llevar realmente pues, Internet a cualquier punto de globo, eh, ya no solo con la contaminación lumínica y todos los desastres que está produciendo para astrónomos y amantes del cielo, sino que en un futuro este tipo de noticias como las que os traemos hoy, yo creo que por desgracia serán más habituales.
Sí, bueno, sabemos de todas las... Estamos enseñándonos algunas imágenes de este cohete ruso y eso ya que decías tú, lo de la recreación de la basura Chino. espacial, pues les va... O sea, cohete ruso. Perdón a todos los rusos. De ese cohete chino, les vamos a enseñar también un poco esa recreación que decías tú de lo que había de la basura espacial y los distintos satélites y distintos objetos que orbitan alrededor de nuestra Tierra y vemos cómo está completamente copado todo alrededor. Ahí nos la enseña un poquito como si fuera un aro alrededor para que se vea y que se deje de ver algo de lo que es la Tierra. Cada día caen toneladas de basura espacial sobre la Tierra, igual que caen pequeños fragmentos de meteoritos, bólidos, etcétera, etcétera, esas estrellas fugaces que vemos normalmente y que obviamente con la era espacial, no especial, sino espacial que estamos viviendo, pues y que va, o sea, que hemos vivido a lo largo de la historia y donde se han desarrollado toda esta mole de basura espacial, pues obviamente con esa reconquista del espacio que se van a empezar a hacer y esa nueva guerra fría entre las grandes superpotencias, supuestamente Estados Unidos aliada con Europa y China aliada con Rusia, ya veremos el papel de India también y su potencial tanto estratégico para el lanzamiento de todos estos cohetes como por las propias agencias espacial china y demás, pues puedan seguir enviando material al espacio. Vemos ahora la recreación de lo que sería la órbita de estos restos y las probabilidades de ese paso por donde caería. Aquí no se ve muy ampliado lo que es España, pero sí ahí vemos que esa onda elíptica por donde pasa podría tener una incidencia por encima de España. Aquí en donde nos encontramos nosotros, yo en Ferrol y Tate en Valdoviño, pues parecería que no tocaría Vigo. Así que Abel Caballero igual dice, pues somos la primera ciudad en donde cae un cohete. Aquí 120 millones de LEDs y luces aquí. Vamos a tener el cielo de Vigo iluminado. Así que Abel Caballero igual puede presumir de otra cosa. Pero esperemos que no y que todo, pues que como suele pasar, que no haya ningún problema y que normalmente cae en el océano. Pero eso sí, seguimos llenando el océano de mierda, incluso con las cosas que nos vienen de arriba. Pero bueno, podemos pasar ya a otra noticia. Me lo han cambiado aquí, me ha cambiado aquí mi fuente, me ha cambiado la noticia sobre un debate interesante. ¿Sabéis? Esto lo podemos haber comentado también. Francia abre el debate de la legalización del cannabis. ¿Oíste? Pues era una noticia que no teníamos ahí. Me la acabo de cambiar aquí donde estaba en la página que estaba, acaba de saltar a esta noticia. Igual era que la comentemos. Os informaremos a ver de cómo va esto también, que es interesante. Pero la segunda noticia que teníamos era que se descubre la tumba de un niño de 3 años, la más antigua de África. El pequeño, envuelto en un sudario, fue enterrado en una fosa excavada de forma deliberada hace 78.000 años en Kenia. El pequeño tenía unos 3 años cuando murió por causas imposibles de discernir. Que la muerte de este pequeño no dejó indiferentes a los suyos, ya que esta comunidad de cazadores recolectores que habitó lo que hoy es Pangaya Saidi en Kenia hace 78.000 años, pues alguien motivadamente realizó un enterramiento. Es decir, no es que se encontrara el cadáver o los restos, bueno, el cadáver, ya los restos que quedaban de óseos de este individuo con 78.000 años más o menos de edad, pues que no es que le cayese luego algo o que sedimentos se depositasen y cayesen encima de él, no, sino que se ve una intencionalidad en este enterramiento, lo cual abre un debate muy interesante también, como siempre tenemos, en cuanto a la religiosidad y demás hasta dónde se amplía esa religiosidad y ese cuestionamiento de qué hay más allá de la vida después de la muerte o ese tránsito por parte de tribus y habitantes que ahora ya nos estamos remontando en África a 78.000 años. Sí, yo creo que como hablábamos también la semana pasada, nosotros siempre sabéis que nos gusta tocar un poco todos los palos, pero bueno, la arqueología también es uno de nuestros temas favoritos. Traer siempre. Al final esa arqueología pues,
estudia Se te la escucha historia entrecortado, Andrés, ahora. regular. Sí. Bueno, decía que, bueno, que siempre sabéis que nos gusta traer noticias de arqueología Ahora bien. y como teníamos ese pequeño debate a colación de una noticia también similar que el motivo anterior, creo que por una parte tendremos que hacer algo muy pronto sobre arqueología, porque es algo que nos gusta, nos lo están pidiendo además, me promete. Y como decías tú un poco, a mí me parece muy interesante para comentar brevemente que independientemente de que cada vez estén saliendo fechas más atrás, es un debate interesante, como decía también el otro día Víctor, un saludo para él, que realmente el qué especie ha podido realizar también ese enterramiento, en un principio realmente esa religiosidad, se hablaba solo de Sapiens, obviamente ya sabemos que los expertos reconocen que Neandertal tiene esa religiosidad, se ha demostrado ya, pero yo creo que con cuanto más sabemos, por una parte, sabemos menos, ¿no? Como dice el sabio, pero sí que es cierto que vamos arrojando un poco luz a este tipo de incógnitas y yo creo que cada vez descubrimos más cosas más interesantes y, y bueno, incluso no atrevería yo a decir nada en concreto. Bueno, eso, que realmente cuanto más descubramos, yo creo que nos vamos a llevar sorpresas con algunas especies que considerábamos poco más que simios, sin apreciar ni mucho menos, como decía, ni a la inteligencia ni a los simios en general, ¿no? Pero para mí, cada vez que, bueno, tengo muchos grupos en Facebook o alertas, etcétera, todos estos temas de arqueología, y es raro la semana que no sale, muchas veces no se le da el eco necesario, porque parece que es simplemente una noticia más de un descubrimiento hace tal mil de años o lo que sea. Pero realmente, y yo creo que en esta época de tanta sobreinformación, con ese exceso de noticias constantemente, a muchas de ellas es algo que pasa muy de puntillas y que no se profundiza. Tenemos ahí en cortes así medio... Depende del momento, te tenemos medio cortado. Bueno, es interesante también recalcar, ya que estamos aquí en Galicia, pues hay que darle eco a quien firma este primer estudio, que es María Martiñón Torres, que es directora del Centro Nacional de Investigación Humana y que es gallega. Entonces, pues hay que darle también ese reconocimiento. Es la primera que firma es la primera autora del estudio. Bueno, que nos dice la noticia que el origen y el desarrollo de las prácticas mortuorias en África sigue siendo un misterio. Y Pangaya Saidi, el sitio donde se ha encontrado, en esta cueva estos restos, es un enclave fundamental para investigar el origen de nuestra especie. Las excavaciones son fruto de la colaboración entre los arqueólogos a ver si lo digo bien, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y los Museos Nacionales de Kenia, en Nairobi. El yacimiento es verdadero único, nos dicen desde estas fuentes. Nicole Boivin, investigadora principal del proyecto de investigación original y directora del Departamento de Arqueología del MPI-SHH. El yacimiento es verdaderamente único. Las sucesivas temporadas de excavación en Panga Yasaidi lo sitúan como un yacimiento clave en la costa este de África, con un registro extraordinario de 78.000 años de actividades culturales, tecnológicas y simbólicas. La cavidad en la que se hallaba el cuerpo, los primeros restos se encontraron en el 2013, pero la excavación propiamente dicha no sería hasta 2017. Esta cavidad se hallaba el cuerpo, quedó completamente expuesta. Una cavidad circular situada a unos 3 metros por debajo del suelo actual de la cueva, rellena de sedimentos, esta cueva que os estábamos mostrando, sedimentos y una acumulación de huesos frágiles y muy degradados. Dada su delicadeza, el bloque fue estabilizado y escayolado en campo. En este momento no estamos seguros de qué habíamos encontrado, los huesos eran demasiado delicados para estudiarlos in situ. Señala Emmanuel Ndiema de los Museos Nacionales de Kenia y dice que estábamos entusiasmados con el hallazgo, pero pasaría un tiempo antes de que comprendiéramos su importancia, que ha llegado, después de este estudio comandado por esta gallega, ha llegado a la conclusión de que efectivamente se encontraba
se encontraban con este individuo de 3 años de hace unos 78.000 años de antigüedad. Y bueno, esperemos que sigan surgiendo esto y sigamos tirando del cronómetro para atrás en el tiempo, que siempre es muy interesante. Y ahora vamos con una noticia que, bueno, ya nos da un poco de debate. Vamos con esta tercera noticia. Nos quedan dos noticias así, un poco luctuosa, de las que ya os hablábamos esta en el informativo anterior. El asesinato de David Beriain y de Roberto Fraile en Burkina Faso, pues sigue trayéndonos noticias que nos dice que Burkina Faso pues ha matado a 8 de los yihadistas implicados en el asesinato de Beriain y Fraile. Una zona de mucha efervescencia ahora mismo en el tema del yihadismo y en el tema de los grupos terroristas, ya que tanto el Daesh como el ISIS y como Al Qaeda pues empiezan a volver o empiezan a tener África como un lugar de expansión, ya que el presidente de Burkina Faso, por ejemplo, Burkina Faso era su presidente, el anterior presidente era alguien que llegaba a un acuerdo, o que tenía un acuerdo de no agresión con todos estos grupos terroristas. Pero ahora el actual presidente, a ver si lo digo bien, Roch Marc Christian Caboret, a partir de ahora vamos a llamarle Caboret solo, porque si no me lío cada vez que lo digo, emprendió una lucha activa contra todos este tipo de grupos terroristas que se esconden en los bosques y demás territorios no habitados de toda esta zona del Sahel, como se denomina, y que cada vez su expansión es todavía más grave. Se están dirigiendo hacia el Golfo de Guinea, con lo cual empezarán a controlar ya no solo esos territorios, sino que empezarán a controlar rutas muy importantes, tanto de todas las, digamos, de todos los materiales, minerales o cosas que dan dinero, básicamente, tanto sí, drogas, armas y esclavismo también, y diamantes de sangre, etcétera, etcétera, con lo cual sería una posibilidad de financiación brutal para todos estos grupos terroristas. Ahí es donde llega llega la discusión de, obviamente, todos estos países azotados por todo esto, ¿qué hacen? O sea, intentan llegar a acuerdos con todo esto, con todos estos grupos terroristas de no agresión y que no maten a la gente que hay por allí, como estaban hasta ahora, o intentan una lucha activa contra estos grupos. ¿Qué hacer? A ver, como bien decías tú, sí que es cierto que es una zona complicada, ya no solo por la existencia de todos estos grupos terroristas, del auge que han tenido determinados movimientos relacionados con el Islam. Obviamente no estoy, digamos, aquí crucificando ni hablando de ninguna religión en concreto, pero viene por ahí un poco el tema. Pero luego sí que es cierto que tema de tráfico de drogas, caza furtiva, tráfico de personas, armas, es toda esa zona, es que es el como un volcán en el que todo lo negativo, digamos, puede suceder y está sucediendo. ¿Qué pasa? Por otra parte, yo también querría reflejar que, en cierto modo, no vamos a hacer un debate de esto, ni esto se trata de hablar del imperialismo, pero sí que es cierto que al final lo que se ve en África un poco es producto de cosas que han sucedido, que se han resuelto o no, o digamos que se han desenvuelto de una forma siempre negativa, obviamente, para el propio país, favorecía en este caso, pues a lo mejor a la metrópoli, pues como sucede pues también dentro de África en determinadas cuestiones de extracción de determinadas materias primas, etcétera, y que al final es difícil, como tú decías ahora, este presidente, que en cierto modo estaba intentando un poco una lucha, ¿no? Y intentar pues acabar un poco con todo este tipo de terrorismo, pero por otra parte, sin yo ser un experto ni en política internacional tampoco,
creo que para todos estos países tiene que ser un problema inmenso. A ver, no solo por el terrorismo. Nosotros, por ejemplo, aquí en España, por desgracia, sabemos lo que es el terrorismo. Hemos vivido durante muchos años una banda terrorista asesinando en el país. Pero yo me imagino que esa situación, sumida a temas de extrema pobreza y otro tipo de cosas en todos estos países, tiene que hacer de este tipo de situaciones algo muy complejo, que yo creo que no sé de qué forma, pero obviamente yo creo que desde el mundo occidental, véase pues, Europa, América, etcétera, tampoco estamos quizá haciendo lo correcto, afrontando las cosas de la forma correcta para que esto tenga visos de mejora, quizá. Claro, pero es que estamos en lo mismo. O sea, os recomendamos también nuestro programa sobre el ISIS que tenemos, ya lo habíamos hecho hace unos cuantos añitos en Radio Filispín. Tenemos ahí un programa hablando sobre eso, el terrorismo, cuando fueron los atentados. No me acuerdo si fue después del de Charlie Hebdo, creo, que lo hicimos o algo así, ¿no? Me parece. Sí, sí. Pues lo tenemos por ahí, seguramente sea un debate interesante, además de que está de actualidad, pues es un tema que se va a tratar o no, porque no se sabe, mientras que les pase a ellos y que no nos pase aquí, ahora como estamos con la pandemia, pero todo ese rearme, todo eso que se ha propiciado durante tantos años de la pobreza en África para poder expoliar sus recursos y demás, lo que estabas comentando tú antes, de aquellos fangos, ahora estos lodos. Es que es el rollo. La cosa es así, ¿qué hacer? O sea, intervencionismo. Vamos allí, atacamos, intentamos que tal, dejamos a los tribunales que eso, sabemos cómo funcionan todas las cosas de los señores de la guerra ahí, lo que se está sufriendo con los niños soldados, etcétera, etcétera, pero no se le acaba de poner una... Porque el intervencionismo al final es lo mismo, es lo que pasó con Afganistán, lo que pasó con Al-Qaeda, es decir, financiamos a las tropas de allí para que luchen contra ellos, acaben con ellos y luego nos salimos de allí, los dejamos solos porque no queremos más intervencionismo. ¿Y luego quién se apropia de todo eso? Pues el grupo militar que diga, esto no es nada democrático y nosotros tenemos algo de fuerza y tenemos las armas y nos apropiamos del país, de los recursos y volvemos a lo mismo de antes, a lo que ha pasado en el Cuerno de África, en Somalia, en el Congo, en todos lados. Entonces, pues, ¿hasta qué punto sería bien un intervencionismo o no? Es complicado. Y hasta qué punto nos va a influir muchísimo, porque todo ese rearme, obviamente, siendo grupos islamistas y demás, lo que van a hacer es lo que ya han dicho. Es decir, ahora, porque estamos con el COVID y todo lo demás, entonces hay una presión muy grande y hay un control muy grande. En el momento en que volvamos esperemos, a recuperar bastantes de nuestras libertades, que ahora hablaremos de ello, van a volver a pasar o si no han llegado ya, o están aquí. Pero lo que pasa es que aún no salen y se están rearmando células y demás. Va a volver a pasar atentados. ¿Hasta qué punto tenemos eso? Hablaremos también de... Seguramente hagamos un programa, no sé si la semana que viene o cuando haremos o tal igual, porque se cumplen 10 años de esa... se acaban de cumplir esta semana 10 años de lo que ha sido la caza y muerte de Bin Laden a manos de los SEALs, del Team 6 de los SEALs de Estados Unidos ay, se me acaba de olvidar. Se acaba de ver la presunta. Yo hablaría más bien de la presunta oficial muerte de Osama Bin Laden. Sí, o sea, eso va a ser algo que debatamos, porque bueno, sabéis que se hizo esa película de Zero Dark Thirty ahora en Abbottabad, en Afganistán, me salió ahora, en esa casa, y es interesante toda la operación, cómo se lleva a cabo, qué pasa después de eso, qué pasó antes, por qué no se capturó, dónde estaba, si estaba todo el rato en Abbottabad, si estuvo en esas cuevas de Tora Bora, de donde sabemos que escapa y por poco no lo han cogido, por qué escapó, quién lo dejó escapar. Me parece un tema muy interesante como para hacer un programa sobre ello. No sé qué opinas. Sí, sé que te entusiasma ese tema. Yo en su día también recuerdo la película poco tiempo después de esa
presunta operación, que yo ya deslizo ahí un poco antes con lo de presunta y que a lo mejor en ese momento pues tenía más interés y se... Quiero decir, hay mucho telón de fondo y como decías tú, no vamos hoy a desplegarlo, pero sí que es cierto que es algo muy interesante y que se... Sí, claro, o sea, hay una cosa, hay cosas interesantes de esa figura de Jessica Chastain haciendo de Maya y dirigiendo toda la operación con una obsesión total, está basado en algo, o sea, no es que no hay ese personaje de Maya en la realidad, pero sí hay ahora no me acuerdo del nombre, bueno, hay una serie de investigadoras, sobre todo mujeres, un grupo de 15 personas, de las cuales creo que 8 o 9 eran mujeres, en las cuales desde antes del atentado de las Torres Gemelas, antes incluso, creo que ya no sé si fue en el 94, con el primer atentado del World Trade Center, que ya empiezan a intentar saber más sobre quién es Al Qaeda, quién es Bin Laden, y se forma ese grupo dentro de la CIA para darle caza. Y lo tenían bastante bien basado, pero en ese programa hablaremos de todos esos entresijos, de cómo escapó, quién le pudo dar información para escapar, etcétera, etcétera, si escapó o no, si está muerto o no, etcétera, etcétera. Pero eso será en un programa especial y monográfico de Espacio Infinito. Así que vámonos con la última de las noticias que nos va a dar para hablar un poquito y de comentar un poco de la actualidad de cómo sigue el coronavirus. Sabéis que hemos hecho varios programas sobre el COVID y bueno, la noticia que nos dice que ahora sí parece ser que Estados Unidos y Biden está de proa y de cara para que se liberalicen las patentes de las vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? Ahora cuando ya tienen un importante número de estadounidenses, de personas estadounidenses vacunadas, ¿por qué ahora sí? ¿Será por eso? ¿Será porque ahora ellos ya tienen eso? Hablaban hoy de que no sé si era Pfizer, o sea, con la vacuna de Pfizer, que la empresa había ganado que había aumentado sus ingresos en 4 veces lo que facturaba normalmente por año. Y AstraZeneca más del doble de lo que habían hecho. Entonces, pues es interesante. Sí, no, hace pocas semanas doblaban precios prácticamente farmacéuticos. Creo que era Moderna en concreto. Unas subidas de precio bastante... Bueno, quedaría mucho que hablar. Yo esta noticia cuando lo he leído me parece curiosa, no porque crea que no se puede hacer, que yo sí que creo que se debería utilizar en estos casos. ¿Qué pasa? Que en cierto modo hay quien opina que si las farmacéuticas, que supuestamente, dudo de ello, habrán invertido mucho dinero en realizar las vacunas, hay quien habla que si esto fuese gratuito, si ellos no ganasen dinero, de cierto modo es como que esto impide que se gasten todo ese dinero si en un futuro vuelva a poder suceder, esperemos que no, una pandemia de este estilo. Entonces hay quien habla de eso. ¿Qué pasa? Otro debate para largo también sería el tema de las farmacéuticas y las enfermedades que podrían curar y prefieren mantener crónicas, etcétera, con lo cual esto da para un debate muy largo. Pero yo lo que me parece más raro de todo esto es la actitud de presidente Joe Biden en este aspecto, porque yo no sé si termino de verla como, vamos, que algún fin detrás tiene, obviamente, no esto, yo creo que no lo hace, o porque quiere que le den el Nobel de la Paz, ojo, que nunca se descarta, o un lavado de cara quizás ante la opinión pública después de esta mala prensa que ha habido, provocada o no por Donald Trump, ¿no? Y estos últimos años en que los Estados Unidos pues, han tenido un poco un perfil, ya digo, lo que es la fachada, ¿no? Un poco más turbia. Yo no sé si es que en este caso los demócratas quieren, y con Biden a la cabeza, bueno, o Harris a la cabeza, o quien esté a la cabeza realmente, si quieran darse ese lavado de cara, esa actitud de... Yo lo puedo intentar ver por ahí, porque por otra parte todos podríamos pensar, pues si empresas como Moderna, Pfizer, norteamericanas, si han ganado todo este dinero, ¿por qué no el gobierno norteamericano no va a querer que se siga ganando dinero? No sé, es un poco controvertida. Yo ya digo,
puedo ver o puedo entrever algún tipo de beneficio, pero todavía no lo tengo claro, más que ese posible lavado de cara ante la opinión pública y en ese periodo que estamos, yo creo que de actual Guerra Fría, sin olvidarme nunca de Rusia, pero esa Guerra Fría que teníamos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, yo creo que ahora Estados Unidos y China, no sabemos en qué punto enclavar a Rusia, pero sí que es cierto que en esta Guerra Fría que existe entre Estados Unidos y China, la propaganda, la propaganda realmente hace, yo creo que por lo menos mínimo, bueno, hace más de 100 años, pero bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial era un armamento temible, la propaganda, y yo creo que en la actualidad es uno de los mayores. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, ya digo, propaganda, lavado de cara, algo por ahí tiene que ir. Que si no, no me lo explico yo, la verdad. A ver, tiene un componente muy... Es que démonos cuenta que tanto digamos, la versión occidental, vamos a decirlo así, de las vacunas, con los laboratorios occidentales, tiene mucho de empresario, o sea, de empresarial. En cambio, las vacunas rusa y china son muy estatales, o sea, se les da un papel más de Rusia saca la Sputnik, China saca la vacuna tal, y aquí es Pfizer, AstraZeneca, no sé qué. Entonces esa también puede ir mucho por lo que dices tú también, es decir, darle también ese papel más nacional de... Obviamente lo de la liberalización va a ser muy difícil sin darle una contraprestación económica, eso está clarísimo. Se han ganado muchísimo dinero, lo que pasa es que ahora ya empiezan a bajar Moderna y tal, no sé si ha bajado un 9,2% o un 7 y pico, un 9% en bolsa por la mañana. Es decir, simplemente con las noticias ya han perdido casi un 10% de su cotización en bolsa. Ya solo con la noticia, o sea, imaginémonos lo que pueden perder en si finalmente se hace esa liberalización de las patentes. ¿Hasta qué punto es lícito hacer esa liberalización? O sea, es muy complicado meterse en ese tema. Que si hay una liberalización hay que darles una contraprestación económica perdón, a esas farmacéuticas. Que hay que regular de otra manera igual las patentes farmacéuticas. También podría ser. Pero es que entonces habría que potenciar mucho más la investigación estatal, o sea, la investigación pública. Invertir el dinero en esa investigación pública para no darle tanta presencia a la investigación privada y que se gane tantísimo dinero. Si la investigación pública tuviera el dinero suficiente como para tener la posibilidad de crear, o sea, científicos y virólogos y demás estatales, públicos, tuvieran la capacidad tanto económica como para realizar estudios, como en cuanto a materiales para realizar esa vacuna, no tendríamos ese problema ahora mismo, porque sería una vacuna estatal. Pero hasta qué punto también ahora estaban diciendo es que esas vacunas llevan muchísimo dinero estatal. En subvenciones y demás, pues sí, el dinero que da el Estado, pero y en comercialización, todas las vacunas que se han comprado, también, pero la patente ya estaba. O sea, ya estaba patentada la vacuna ya estaba y la patente también. ¿Con qué se soluciona esto? Yo creo que con dinero público en investigación y demás. No hay. Yo creo que es la más... Para que no haya ese superpoder de las farmacéuticas. Sí, sí, eso claro, has comentado algo súper... A ver, que es, que es un algo... No, pero que el tema es que está claro que la, la inversión en fondos, o sea, dinero público para, obviamente, investigación en el tema de la ciencia, véase salud, digamos, obviamente es básica existir. ¿Qué pasa? Eso ya nos da para otro debate, yo. Un tema complicado. Correcto. Pero no sé. Yo, por otra parte, como decías tú, a colación del tema del coronavirus, sí que es cierto que, aunque últimamente la actualidad, no es que no esté la actualidad del coronavirus, sino que realmente parece que, como no sale nada en concreto, sí, lo mal que lo están pasando en la India, por ejemplo, pero claro, está sumando la pandemia con la difícil situación ya, por ejemplo, el país, un país con
más del 20% de la población mundial. Estamos hablando de mucha gente. O sea, crece cada año la población india lo mismo que la población española. Que el total de la población española, perdón. Digamos que nosotros somos prácticamente que casi 50 millones, 48, ¿no? Pues esos 48 millones de personas son los que crece cada año el país. Imaginémonos. Es muy complicado. Pero bueno, que como decías antes también, comentabas antes esa fecha del 9 de marzo, que... Mayo. De mayo, perdón. Esa fecha del 9 de mayo, que aquí en España significa el final del estado de alarma, con ello el final de algún tipo de restricciones, toque de queda, aumento de determinados horarios, libertades fundamentales, etcétera. ¿Qué pasa? Que es complicado. Hay gente que, presidentes de determinadas comunidades, creo que en función del partido que representen, tienen un discurso u otro, pero bueno, que es cierto que es complicada la situación actual. Estamos mejorando, pero todavía no se ha salido del hoyo. ¿Qué pasa? Pues no sé hasta qué punto este final de estado de alarma, la llegada del verano, en la apertura de determinadas cosas va a favorecer al incremento como pasó. Es decir, que no sabemos hasta qué punto se va a poder repetir 2021 como un verano del 2020. Esperemos que cuando llegue septiembre no vuelva, pues no sé ya. Me he perdido el número de olas en las que vamos. Yo creo que ya sería la quinta, ¿no? Ahora estamos en la cuarta. Claro, bueno, estaríamos hipotetizando una quinta, no lo sé. No lo sé. Pero sí que es cierto que esperemos que a partir de la semana que viene pues sea el principio del fin ansiado, y que aunque todavía estemos en un nivel complicado, pues que cada vez eso vaya a menos, con la ayuda de las vacunas se pueda ir solucionando esto, porque todo el mundo lo... Sí, bueno, a ver, lo que decías de los presidentes de las distintas comunidades autónomas, bueno, decir que también incluso propios presidentes de comunidades autónomas del mismo partido de la presidencia también he criticado muchísimas de las medidas de presidencia que salen de Moncloa. ¿Cómo deja esto? Uf, de una manera muy terrible. O sea, ahora mismo sí, en teoría se llega al 9 de mayo y a partir de ahí habrá que salir. Se han presentado, y por ejemplo aquí en Galicia ya se ha hecho un consejo de consejeros, y se iban a presentar ante el Tribunal Superior de Galicia. En Baleares ya se ha hecho y al parecer sí les dan autorización para el toque de queda. En el País Vasco, al parecer, de principio, por lo que decían las informaciones al mediodía, los jueces no estaban tan dispuestos, porque es que al final es al final estás dando una responsabilidad a los tribunales, que en teoría debería de ser la legislación y el gobierno quien debe de legislar por el bienestar de la totalidad de los españoles y españolas. Entonces están pasando la patata caliente, en plan, yo no me mojo, que se mojen los demás. Nosotros os hemos dado hasta aquí, ya os habéis tenido que mojar en cuanto a las restricciones y demás, y a partir de ahora os vais a tener que mojar totalmente. Es decir, a ver cómo se usa esto, ya no sanitariamente, sino políticamente. Ya lo hemos visto durante la campaña de las elecciones de Madrid, cómo se ha usado políticamente por uno y otro bando. Y ahora, pues a ver qué pasa a partir de ahora. Pero lo que está claro es que no hay, o sea, el gobierno central no se ha preocupado de poner los mimbres o intentar poner las bases para que las comunidades autónomas tengan una legislación según su situación epidemiológica y de las distintas poblaciones de su territorio, para restringir determinados comportamientos de la sociedad que puedan dar a un rebrote, que al final estamos hablando de muertes de gente. O sea, que no es... me estoy riendo, pero no es de risa. O sea, estamos hablando de muertes de gente. No es que estemos diciendo, pues nada, pues vale. Ya poniéndolo así, en plan, no es simplemente que pierdan el empleo algunos, que también, o algunas, sino que estamos hablando de gente muriendo. Es bastante peliaguda la cosa. Yo creo que un poco esto ya estamos anestesiados, no solo ya por el número de cifras de muertos que hay, Si es sino real ya o no. por la mala, bueno, también,
pero la mala praxis que yo no dudo que sea complicada esta situación actual, pero por comparación con otros países a lo largo del planeta, y ya no solo con los recursos que se tengan, sino la manera de utilizarlos y la actitud, etcétera, sí que está claro que aquí no se han hecho bien las cosas, que no es exclusividad, que por ahí adelante Europa, América, etcétera, hay muchos países que lo han hecho igual de mal, incluso en algunos quizá peor, pero que bueno, a mí en cierto modo ya no me sorprende este tipo de situaciones que se vivirá ahora a partir del 9 de mayo, con ese vacío entre comillas, que las comunidades, no sé, es un poco una incertidumbre lo que va a suceder y pues un arma arrojadiza, como dices tú, que se utilizará más a nivel político. Esperemos que solo se utilice a nivel político, fíjate lo que te digo, que a nivel sanitario no tenga mucho o nada que ver, porque signifique que realmente el tema del coronavirus y las muertes, los contagios, etcétera, vaya decayendo y al final pues sea simplemente un arma que utilicen un partido para... Sí, sí, ojalá. Ojalá sea así. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho, pues otro informativo más, que aquí os dejamos. Andrés, muchas gracias. Un placer, Julio. Un placer, Julio, y un placer para todos. Muchas gracias por estar ahí, por vernos. Recordad, suscribíos al canal. Si os ha gustado, decidle a vuestros amigos y amigas que se suscriban. Si no os ha gustado, decídselo a vuestros enemigos y enemigas. Y seguidnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Espacio Infinito. Ahí estamos. Así que nada más. Hasta el próximo programa y próximo informativo. Nos vemos, que paséis un buen fin de semana y cuidado con esa salida, no nos descontrolemos con esa salida del estado de alarma y cuidaros mucho, que os queremos ver ahí la semana que viene. Un saludito.